estamos en vivo de la ciudad de Monterrey. Es el programa referente empezando el año. Ya muchos con algunos kilitos de más, con las cenas de Navidad y con todos los antojos que actualmente se propician por la época navideña, Año Nuevo. Y bueno, pues también es un referente, sobre todo porque tenemos información de primera mano, información de la cual es muy importante que usted esté enterado de todo lo que está aconteciendo actualmente y sobre todo empezando un nuevo sexenio, un cuatrienio en Estados Unidos y un sexenio en México, donde va a haber cambios y movimientos en el aspecto fiscal y contable y estemos como invitados. Bueno, antes de empezar, presento a mi compañera Laura de Rosas de Miami, Florida. Carlos, un gusto estar aquí. Feliz año 2025. ¿Cómo la pasaste? Pues comiendo, Laura, pues ¿qué te puedo decir? El pavo de Navidad y obviamente la cena de Año Nuevo, pues realmente ha sido pues es un deleite. El comer es un deleite y son las mayores emociones que puede tener un ser humano, que es la comida, ¿no? Pero muy contentos. ¿Tú cómo te la pasas allá en Florida? Definitivamente muy bien. Aquí estamos pasando un tiempo de descanso que nos lo merecíamos y sin embargo estamos aquí pendientes de ti, de nuestra audiencia y esperamos que nuestra audiencia esté como estamos nosotros, Carlos, que estábamos justamente hablando previo a estar al aire. Y es la relevancia de estar ahora con un nuevo ánimo, con un nuevo ímpetu, ya con ese relajo que genera, con ese relajamiento que genera estos periodos donde estamos con nuestras familias y que es una energía potente que nos llega. Pues definitivamente, este programa, como ustedes saben, es el programa más importante y de mayor influencia sobre cultura financiera, sobre todo lo que es el aspecto de ahorro e inversión, el aspecto fiscal, sobre todo de perspectivas económicas y tratar de ya a los clientes, inversionistas, ahorradores, a que puedan tomar una mejor decisión. Y en esta ocasión, Laura, tenemos al contador público certificado Juan José Rosado, que por cierto, que es un invitado de lujo. ¿Por qué les comento esto? Yo lo conozco hace muchos años, pero les voy a decir que Juan José salió en una publicación a nivel nacional como los principales fiscalistas de México. Juan José, lo tenemos en vivo desde Radio Fórmula Torreón. Bienvenido, Juan José. Gracias, buen día, Carlos, buen día, Laura, un gusto saludarlos y antes de iniciar, pues feliz año y todos los parabienes para este año para ustedes y todos sus radioescuchas. Y bueno, sí, como dices tú, hay temas muy importantes, temas que no podemos dejar por fuera y primero agradecerte la invitación al programa. Para mí es un gusto acompañarte, lo sabes, acompañar a Laura. Y te decía yo del tema que vamos a tocar el día de hoy, pues mientras todos andábamos celebrando el año nuevo, salió publicado el decreto de la reforma al artículo 19 de la Constitución Política de nuestros Estados Unidos Mexicanos referente a la prisión preventiva, ¿sí? Y aquí creo que tú hablas de inversión, hablas de ahorro, hablamos de economía, pues es un tema importante, es un tema delicado a nivel empresarial, a nivel persona física, a nivel contribuyente. ¿Por qué? Porque si hacemos un poquito de énfasis de qué es la prisión preventiva, bueno, la prisión preventiva precisamente es detener a las personas, lo voy a tratar de explicar de forma sencilla, ¿sí? Para que no se vayan a fugar en caso de que se crea que pueda haber un peligro de que se escape la persona. Y aquí hay una situación muy especial, Carlos, que es de lo que quiero hacer un poquito de hincapié, en el sentido de que, por ejemplo, aquí en México, más de un 40%, más o menos, están en la situación de prisión preventiva, o sea, no se han resuelto sus casos, los han detenido, y con esta reforma, con esta medida cautelar que se está llevando a cabo de tratar de evitar la fuga de las personas que cometan el delito, aquí lo interesante que podría ser que en la reforma a ese artículo 19 de la Constitución declaran como delito de prisión preventiva el uso de facturas falsas, ¿sí? Entonces, ese uso de facturas falsas, así como lo quiere ver la autoridad, podemos verlo en dos sentidos. Nosotros manejamos en la práctica lo que son las empresas factureras y las empresas que deducen.
que se supone que esta reforma va en ese sentido, de que las personas que están facturando, si llegan a detectarlos, si poderlos detener sin que se escapen y sigan dañando la economía en México con esas facturas falsas. ¿Por qué? Porque dañan la economía, porque se deja de pagar impuestos. Ese sería por un lado. Las empresas que deducen fiscalmente son las que no pagan el impuesto. ¿Y en qué forma afectan al fisco? Lo afectan en que no pagan un 30% de ICR, un 16% de IVA, y si lo vemos todavía un poquito más allá, puede afectar en un 10% el reparto de utilidades de los trabajadores. Entonces, por eso es que lo llevaron ya como delincuencia, como delito, el uso de facturas falsas. ¿Qué tenemos ahí, por ejemplo, para que los radioescuchas tengan criterio? ¿Qué se considera como delito? Por ejemplo, el homicidio doloso, la violación, el feminicidio, todos esos que se requiere que haya una medida cautelar para las personas que los cometen. Entonces, en este caso, a lo mejor también se contrapone, el mismo artículo 20 de la Constitución se contrapone a los derechos humanos. La prisión preventiva a nivel internacional no es algo que sea muy considerado en ese sentido, porque imagínate que lleguen a cualquier contribuyente y por una situación X, sin haber, vamos a decirlo, el dolo en este sentido, digan que hay facturas falsas y mientras sí o mientras no, te detienen, ¿sí? Y te quedas ahí en lo que se aclara la situación. Yo te decía ahorita, hay más de un 40%, un 40% más o menos de casos de situación de prisión preventiva sin resolver. Entonces, imagínate si empiezan a aplicar esta situación aquí en México, en ese sentido, donde llegan y digan, es que estas deducciones son falsas y pues a lo mejor por el monto ya me voy a prisión preventiva, quedas detenido y mientras aclaramos la situación, imagínate con todo este proceso que tenemos ahorita o que va a haber este año con el cambio en el Poder Judicial, todo lo que puede conllevar esta simple situación. Yo creo que es un tema que debemos de tener presente, que debemos de analizar, ¿sí? Y que sobre todo, todos como contribuyentes debemos de evitar riesgos en ese sentido. Tenemos que ser más preventivos ya en muchos aspectos, ¿sí? En vez de ser reactivos a las situaciones. Para mí este es un tema delicado, dependiendo, vamos a ver cómo lo van a aplicar, cómo lo van a llevar a cabo en realidad, cuáles van a ser sus criterios, necesitamos pensar en ese sentido, y los jueces que se designen, qué tanto pueden conocer de este tema para que no se vea afectado. No sé, aquí en ese sentido, por ejemplo, tú como empresario, Carlos, cómo lo veas, de que a lo mejor una factura que tú compraste, una operación de buena fe, ¿sí? Algún material, por decirte un ejemplo, y resulta que de acuerdo al Código Fiscal 69B, sí te consideran una empresa que está emitiendo facturas falsas por esa situación, o operaciones simuladas, como se conoce con nosotros, y tú también te vas a ver afectado porque la otra persona no estaba pagando impuestos y ya consideran que está haciendo operaciones simuladas cuando tú llevaste a cabo una operación de buena fe. Entonces, como dicen, mientras se resuelve el caso, ¿sí? Y si te detienen, ¿cuánto puedes estar detenido? ¿Una semana, dos, un día? ¿Sí? Entonces, aquí creo que es importante para que no se vea afectada la economía de las empresas, para que no se vea afectada su marcha, se van a tener que establecer muchos controles, se van a tener que cuidar muchas las situaciones y estar al tanto de muchas más que tenemos que cuidar para que si se da esa situación, nosotros, si tenemos a lo mejor un buen compliance establecido en nuestra empresa, ¿sí? Podamos demostrarle a la autoridad que nunca hubo un dolo, que nunca hubo la intención de dañar y poder resolver de forma inmediata esta situación. Esto lo comento también, Carlos, porque dice el uso de facturas falsas, ¿sí? Ellos lo están tipificando a lo que se consideran operaciones simuladas, pero ahorita una factura que trae sello digital, que trae la cadena, no es una factura falsa, es una factura real. Entonces, creo que hay muchas situaciones
que para mí me crean incertidumbre, ¿sí? Me crean la situación de mi Estado de Derecho, no sentirme seguro de las operaciones que voy a llevar a cabo, y necesitaremos ver cómo va a afectar a todos los contribuyentes este punto, cómo nos podríamos ver afectados, ¿sí? Cómo podríamos tratar de evitar de que no vayan a aplicar una prisión preventiva, ¿sí? Y sobre todo, pues que el sistema penal en realidad sea justo, sea humano y analice cada situación, que no vayan a tomar criterios a rajatabla, como se dice, de que no, ella es factura falsa, y te voy a detener mientras voy a manejar. ¿Por qué? Porque si lo vemos en este sentido, al haberlo puesto ya en Constitución, en la Constitución estamos hablando de un peso, Carlos, ¿sí? En el 108 sí tenía parámetros para de 3 a 6 meses, de 6 a 9 y demás, cuántos montos era lo que tenía que caer en esa defraudación fiscal. Aquí dicen es prisión preventiva, ¿sí? Entonces, creo que tenemos que analizar mucho las situaciones, tenemos que analizar cada quien cómo está nuestra empresa y qué riesgos podemos estar viviendo en este sentido. Ahora sí, si no queremos ver o correr un riesgo financiero, ustedes saben bien de eso, un riesgo económico o un riesgo legal, en el sentido de que hasta me cierren la empresa por una situación que no sea real, ¿ok? Pues las que sí sean en esa situación reales, no se va a poder hacer nada. Pero imagínate, yo siempre he dicho, y si yo, como el ejemplo que puse, mis operaciones son reales, el problema lo tiene el otro contribuyente, no yo. Y ahora con esto de la prisión preventiva van a decir que yo avalaba esas operaciones. Bueno, pero fíjate que yo creo que todas las leyes son buenas, las reformas son buenas. Yo creo que todo lo que se tiene que medir ante ante un sistema económico en el país donde hay un porcentaje muy grande que no paga impuestos, que está fuera de la circulación económica. Pero por otro lado, también como empresario te puedo decir que yo creo que la ley tiene que ser un poquito más flexible en el aspecto del que emite la factura, porque uno obra como buena fe, uno no sabe, uno no es autoridad para poder estar investigando. Yo creo que la ley va a tener que profundizarse más todavía en esa parte y si quieres vamos a un corte comercial y regresamos en un minutito para terminar con ese punto. Bueno. Sí. Esto es Open Vision Radio Podcast. Continuamos.